pero bueno, que hay que volver a pasarlas por la conciencia. Voy a empezar en esta materia, vamos a hacer mucho dibujito en el pizarrón de disquitos y sus contenidos. Hasta la semana pasada, el martes pasado que arrancamos, lo único que vimos fue, estamos hablando de, esta unidad es la de gestión de almacenamiento masivo, ¿no? Volvamos a esta materia, estamos viendo el tema de los discos, qué estructuras y qué tecnologías se van a usar sobre esos discos para gestionar el almacenamiento. Ahí estamos, digamos, en esa página. La clase pasada, lo único que agregamos como primera herramienta de gestión de almacenamiento era, ¿qué cosa? Martes pasado, gente. Las tablas de particiones, claro. Teníamos el backup que dice diferenciar con el claro, bueno, sí, está. Tabla de particiones, que podría ser, por ejemplo, GPT, MBR, sí, las más comunes, y después hay otras que decíamos, bueno, nos interesa, más allá de que nosotros vamos a estar viendo tecnologías concretas, nos interesa el concepto, ¿no? Esto si fuera GPT, teníamos un backup acá atrás, ¿no? Y se van creando pequeñas estructuritas. Si fuera GPT, tenemos estas dos. Si fuera MBR, solo acá 512, ¿no? Y cada una tiene sus estructuras. Pero el concepto fundamental era poder subdividir el espacio de un disco, ¿no? Es nuestro primer elemento para decir, bueno, tengo un disquito, necesito dividirlo en el home, el barra, el esto, lo otro. Y no necesito comprar 4 discos, puedo usar uno y subdividirlo en parte. Esa es nuestra primera herramienta. Y ahí aparece el tema de las particiones, ¿no? Las particiones como que aparece el P1, depende del formato, ¿no? O BDA1, si estamos hablando de lo que van a ver ustedes en las máquinas virtuales, ¿no? Que si uno mira las maquinitas virtuales que tienen asignadas, que esta es una, y hacen SLBLK para ver los disquitos. Por ejemplo, en esta se ve que el disco principal, que tiene por un lado una partición del barra boot, ¿no? De 1 GB, el disco total tiene 32 GB, ¿no? Como para leer la información. Y tenemos el barra con algo raro. Ya después vamos a hablar de ese raro, ¿no? Está particionado en 2 en principio. Y después ese segundo tiene cositas. De esas cositas son las que vamos a empezar a hablar después, ¿no? Pero ahora me interesa que repasemos esto así como lo conocemos. Y por ejemplo, este disco BDB no tiene nada dentro. No está particionado, no tiene absolutamente ninguna partición. Eso lo que estuvimos viendo. Entonces, si lo particionamos, creamos pedacitos que una de las características principales que tiene como para gestionar el almacenamiento son de espacio contiguo. O sea, yo no puedo decir, BDA1 ocupa este pedazo y este pedazo, ¿no? Esto no lo puedo hacer con una tabla de particiones. Entonces ya podemos empezar a ver las limitaciones que tiene esto. Está buenísimo, pero ¿qué tendría que hacer yo si necesito agrandar esta partición? Espacio libre, pero... Y si no lo tiene, hay que empezar a jugar con eso, que es una actividad non santa, ¿no? O sea, uno en general quiere evitar eso porque todo lo que implique escrituras en disco, independientemente de la tecnología, de física, no es algo muy santo de andar haciendo. Entonces, la idea es agregar cosas que nos vayan a permitir salir de esas limitaciones. Bueno, hoy no vamos a hablar todavía de todo eso adicional, pero sí de volver a mirar los sistemas de archivo. Los sistemas de archivo, entonces, son el software. Paren que no tengo borrador, pero voy a usar un pañuelito de estos. Capaz que... te pido. Acá al lado deben tener, ¿no? Sí. Bueno, así no usa. Después me queda la mano negra. Bueno, sistema de archivo. El sistema de archivo, para repasar, va a ser... Dijimos que nuestra primera estructura era el MBR y el GPT, pero esto solo indica dónde empieza y dónde termina el dispositivo BDA1, BDA2. No dice nada acerca de cómo organizar los archivos adentro. Y ahí es donde aparece la cuestión de sistemas de archivo, que va a ser esa pieza de software que dice, bueno, en esta partición, por ejemplo, hay un BFAT
y en esta partición hay un x4. Ustedes vieron cuál era la herramienta para crear sistemas de archivos, ¿recuerdan? ¿Alguna? MKFS. Bien, MKFS, Make File System. Está bueno mencionar los comandos con el nombre entero, entonces uno después se los acuerda. Make File System, ¿no? MKFS. ¿Qué significan? Entonces, cuando yo hago un MKFS, vamos a ver en esta máquina. MKFS. Fíjense que hay un montón, ¿no? Hay un... Genial. Sí. Es como intimidante. Cuando yo... No sé si la profe quiero... No, yo no, gracias. Cuando hago un MKFS, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, lo primero que hacemos son las particiones. Después venimos y hacemos de esta partición un MKFS. Puedo hacerla con distintas formas de crear la estructura ahí adentro. Ahora lo que vamos a mirar un poquito en este repaso que estamos haciendo es, bueno, ¿da lo mismo elegir cualquier file system? ¿Por qué se pone un bfat? Miremos el mount. Mount Fileless. Si uno mira acá, hay un montón de file system, muchos de esos son virtuales. Acá dice el tipo, ¿no? Fíjense los tipos. Busquemos el /boot. BPF. Bueno, y todos los días pueden surgir nuevos. Ahí está el barra. ¿El barra de qué tipo es? XFS. Perfecto. Busquemos el /boot. Ahí está. XFS también. Acá, interesante, en esta máquina, por ejemplo, el /boot está con un sistema de archivos bastante complejo. Pero tenemos que entender qué significa todo eso. Si yo miro mi máquina, esa es la VM. Mount. Y busco el /boot, probablemente sea un bfat en esto, que es una instalación de Debian. La otra es una instalación de CentOS, de Alma Linux, que era el actual Alma Linux ex CentOS, derivado de Red Hat. Esa está viva. Ahí está, ¿no? Acá está. Bueno, vemos que las particiones pueden tener distintas formas de sistemas de archivos adentro, ¿no? Puede tener un bfat, puede tener un exalgo, puede tener un XFS, todas estas con distintos objetivos tal vez. Entonces, no va a llevar, en el sistema operativo que estamos usando también no. Exacto. Una de las cosas es no todos los sistemas operativos soportan todos. ¿Hay otros además de esto? Sí, hay un montón. Microsoft tiene su propio sistema de archivos, ¿o no? Sí. ¿Cuál es? No. O sea... NTFS. Entonces, varias de las preguntas que uno se tiene que hacer como admin es, bueno, la elección del sistema de archivos, qué implica, si tengo o no soporte en el sistema operativo, qué le pasa a Microsoft cuando se encuentra con sistemas de archivos como estos normalmente en una partición. Creo que los ex no los reconocen. En general, ¿no? Dice, esto no tiene formato y te ofrece te dice formatearlo, o sea, hay un desconocimiento del sistema operativo de esa estructura, le parece que tiene datos adentro nomás, nada, y no sabe ni cómo están, y por las dudas te ofrece formatearlo. ¿Qué implica formatear un sistema de archivos? ¿Borrar todo? Cambiar el sistema de archivos. Claro, esas son las cosas que nos vamos a ir preguntando, ¿no? Que bueno, ¿qué es borrar? ¿Qué es lo que realmente está haciendo cuando formatea? El sistema de archivos, en realidad, lo que representa a priori es la estructura, una determinada estructurita con la cual vamos a poder identificar dentro de este espacio dónde está cada archivo, ¿no? Entonces, ¿en qué difieren los sistemas de archivos? A priori en esa parte, que serían nuestros metadatos. Datos. Esta palabra es importante para nosotros en esta materia porque tenemos que empezar a mirar eso justamente. No en profundidad, no nos vamos a meter con, che, a ver, ¿cómo
4 para organizar los inodos y los superbloques y el bitmap y el no sé qué. No, pero sí nos interesa, bueno, saber que hay diferencias, ¿no? Y que cada uno va a tener cierto objetivo, o sea, no todos los file systems están pensados con el mismo fin, ese es el punto, ¿sí? Entonces, cuando yo hago eso de el MKFS, vamos a hacerlo en la Liliana esta que tengo por acá. Está. MKFS y elijo un file system. ¿Cuál elegimos? ¿Les gusta ese? Bueno. ¿Puedo hacer esto? BDB. Sin partición. Sí. ¿Sí? Sí, vale, probemos. Lo bueno en esta materia es probemos, no importa, no hace falta que me respondan de memoria. Probemos, de última fallará. Me dice, contiene un file system montado, eso porque alguien estuvo jugando. Un mount. Ahí está. Probemos otra vez, estaba montado. Bueno, ahí está. Le hicimos un file system nuevo, supuestamente, ¿no? Le hicimos un file system nuevo y ahora lo podríamos montar. Si yo tengo que dibujar esto, así como está el BDB, no tiene esto, no lo hicimos, ¿sí? Directamente creamos los metadatos del file system bfat, que es un tipo de file system súper primitivo y sencillo, al principio del disco, ¿sí? No hay MBR acá, no hay tabla de particiones. ¿Qué pasa si yo ahora a esto le hago una tabla de particiones? Se rompe el sistema de archivo, porque eso es lo importante, empezar a ver, bueno, ojo cómo uso estas herramientas, porque tengo que tener presente que ya hice un file system, si esto está montado, le meto una tabla de particiones, no va a ser magia, va a querer escribirlo ahí. Lo bueno es que hoy en día, y digo hoy en día porque hace unos años atrás, y no voy a contar cuánto, esto no pasaba, te avisan en general las herramientas nuevas en sistemas nuevos. Ojo que si se encuentran un sistema viejo en donde trabajen, esto no va a pasar. La mayoría de las aplicaciones para, como el FDisk por ejemplo, ¿qué pasa si yo ahora le digo a FDisk, che, hacete una partición en BDB? Y me va a decir, fíjense, el dispositivo contiene la firma bfat y se borrará mediante un orden de escritura, ¿no? Véase la página del manual. Bueno, tenga cuidado. Todo este warning antes no aparecía y puede que no aparezca dependiendo, porque esto lo hace FDisk. FDisk de algún modo, ahora, antes no, mira el disco y dice, che, acá hay algo, ojo, porque está la estructura de un sistema de archivo y si le mandás la tabla de particiones vas a corromper tu sistema de archivo, ¿sí? Entonces, si bien uno puede no particionar, una cosa que, bueno, esto más algo que vamos también a estar charlando en esta materia, son las buenas prácticas de administración de sistemas. Uno tiene que definir ciertas políticas que a veces no te va a forzar la herramienta a decir, bueno, voy a hacer un file system en BDB. Total, voy a usar todo el disco porque no quiero gastar tamaño de la GPT y la MBR, no quiero que esos 512 bytes estén en uso por una tabla, si total voy a particionar el disco entero. ¿Para qué voy a hacerlo? Podría ser una política, pero todo el mundo tendría que estar muy atento a eso, porque también puede pasar que alguien intente hacer una tabla de particiones porque diga este disco no está en uso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en general, como una buena práctica es particionar los dispositivos. ¿Hola? ¿Introducción a programación no es legal, no? No. Entonces, podríamos sí hacerlo, no lo vamos a hacer ahora, vamos con la parte de sistema de archivo. Es una buena práctica, y después lo voy a hacer, crear la tabla de particiones, por más que sea el disco completo. No me estoy perdiendo demasiado y estoy protegiendo, digamos, a esa estructura de frente a admins desprevenidos, ¿sí? Bueno, vamos a salir de acá, vamos a montar dev BDB en disco entero, por ejemplo, en el MNT. Bueno, se montó bien,
¿sí? Y ahí me dice 1022, bla, bla, bla. Bueno, una de las cosas también a empezar a ver es que estos metadatos, si bien nosotros no vamos a estar tampoco reobsesionados con el tema, pero eso se puede cambiar y eso va a ir cambiando de acuerdo al tipo de sistema de archivos que creemos, es el tamaño, ¿no? Estos metadatos. Vieron que uno hace un MKFS y dice, che, tenía 500 gigas, pero cuando lo monto son 475. ¿Qué pasó con los 20 gigas? Bueno, son los metadatos, la cantidad de espacio que requiere ese file system justamente para organizar esos datos reales adentro. Entonces, cuando hacemos un MKFS no hay datos reales, simplemente escriben alguna parte, dependiendo del file system, será tal vez a lo largo de todo el disco, en distintos pedazos, o si es un BFAT, capaz que solo al principio y después no hay nada y es simplemente una tabla. Cada sistema de archivos, digamos, elige una estructura para organizar después los datos adentro y poder recuperarlos, que ese es el objetivo del file system, que si yo tengo ahí guardado mis ODT, las presentaciones, el kernel Linux y demás, algo, esos metadatos me permitan recuperar el archivo en ese espacio que a priori está desorganizado, ¿sí? Entonces ese va a ser el objetivo principal del sistema de archivo. Obviamente es una pieza de software como cualquier otra, hay privativos y libres. En este es un punto importante porque muchas veces lo que ya les mencionaba la clase pasada, si estamos sobre todo en un entorno empresarial, muchas veces se pagan licencias de software privativo, es muy común. El problema que tiene eso es que después por ahí no puedo llevarme esos discos y montarlos en otro equipo que no tenga la licencia para, ¿no? Entonces, esto tenerlo presente uno a la hora de también, si voy a trabajar en una institución y me dicen, che, decidiste un sistema de archivo, a veces voy a tener la decisión yo y a veces no, o a veces voy a poder sugerirla y decir, no gastemos en una licencia para tal cosa, porque yo conozco esta tecnología y este file system anda bien y es portable, ¿sí? Me voy a poder llevar los datos y los voy a poder recuperar de acá al infinito, porque también pasa, como cualquier software privativo, que una vez que se terminó el soporte, tus datos, ¿no? Difícil. Algunos, en general, los de los privativos que he visto, a veces después la gente del mundo del software libre suele hacerles ingeniería inversa como para poder, aunque sea leerlos, por ejemplo, pero tal vez no lo vamos a poder escribir, ¿sí? Sino recuperar la data. Y no siempre es legal hacerlo y toda esa historia. Entonces también es importante saber si hay una licencia de por medio. ¿En el NTFS pasó eso? Sí, al principio era también un problema. Con el file system que era más trivial. El FAT, ¿por qué no pasó? Porque FAT también es un sistema privativo, pero es tan sencillo hacer su ingeniería inversa, es como, nada, súper sencillo los metadatos, que haciendo un volcado de cualquier file system, cualquier persona con conocimiento de programación hace una versión para poder leer los datos, ¿se entiende? En cambio los otros ya tienen otro nivel de rebusque que entender esos metadatos y dar vuelta, a veces traen encriptación y esto y lo otro y hash y cosas muy raras, que hacer la ingeniería inversa de eso es mucho más difícil. Pero FAT fue casi lógico. Ahora, NTFS se complicó, ahí era otra historia, era un file system más complejo, más del estilo de lo que es un Next o un XFS, ¿sí? Bueno, después otra cuestión es, más allá del concepto de organización de archivos, las aplicaciones las usan a través de los system calls. Eso a nosotros tampoco, eso viene más del lado de la programación. A lo sumo nos sirve saber las system calls que proveen, porque cuando por ahí ejecutamos, no sé, un programita, como puede ser de, no sé, test 2, ¿no? Ahí puedo ver, ejecuté, ¿conocen el comando strace? Bueno, strace te permite ver las system calls, justamente, no solo las de archivo que hace un programa. ¿Para qué sirve esto como admins? Porque a veces un programa se cuelga y no sabes en dónde se quedó. Entonces, cuando le tiras un strace, vos decís, che,
estoy ejecutando y se cuelga y no abre, pero queda ahí, ¿no? Pasa, ¿les ha pasado? Bueno, pueden ejecutar lo mismo anteponiendo ese trace y van a ver exactamente en qué system call se colgó. Entonces muchas veces uno ahí, por ejemplo, se da cuenta que está tratando de hacer un open, como acá fíjense, está abriendo archivos, ¿sí? Fíjense, un cat simplemente hace 10 millones de... acá está la primer system call que hace, bla bla bla, pero después empieza a abrir archivos, open at y busca, y a veces se queda acá y vos decís, mira, el open at falló, y ves el archivo y ahí te das cuenta que faltó una biblioteca o que ese archivo no existe y se quedó colgado o hay un problema con el file system. Entonces estos openat, el access y todo esto que está acá, el fstat y demás, son todos system calls. Los file system proveen system call para manipular archivos para las aplicaciones, ¿sí? Cada una de estas implementaciones, X2, XFS, NTFS, el que ustedes quieran, provee siempre un conjunto de system calls que, digamos, tienen una interfaz común hacia las aplicaciones, que es el Virtual File System. Eso hace que las aplicaciones no tengan que saber cómo abrir un archivo en un X2 o en un XFS o en un... La aplicación hace open. Y cuando digo la aplicación es el programador o programadora que programa esa aplicación, no le interesa saber cómo está abajo configurado el sistema de archivo, y eso lo puede hacer gracias a el Virtual File System que tiene el sistema GNU Linux, ¿sí? Que hace como de interfaz entre las rarezas de implementación de cada uno de los sistemas de archivo. Bueno, implementaciones hay un montón. El sistema operativo va a soportar un subconjunto, no necesariamente todos. De hecho, puede pasar que algunos más raros como B3FS, hay un montón de file system más menos complejos, ZFS y demás, no estén tal vez de manera nativa, pero a veces los vamos a poder instalar, ¿sí? O sea, capaz que no está, pero en mi aplicación requiere el uso de, o porque me trajeron unos discos y de repente digo, che, mirá, en mi sistema operativo no está, ¿qué necesito para poder abrir ese disco? Bueno, tal vez voy a tener que instalar software adicional, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que los básicos que siempre se manejan, no sé, un XFS, un X, siempre va a estar soportado, esos son los nativos, digamos. Pero podríamos llegar a tener que instalar algo más. Bueno, obviamente ustedes ya saben que se presentan en jerarquía de directorios, que eso es homogéneo para aplicaciones de usuario. El usuario nunca sabe. Si yo abro el archivo, mi transparencia, mi PDF o lo que sea, si está en un X2, ¿cómo es en Windows? Ustedes son más usuarios de Windows que yo, así que respondan. ¿Cómo es en Windows? Cuéntenme. ¿Tienen noción ustedes cuando abren un archivo en qué disco está? No sé cómo es ahora, les pregunto. Antes no, antes vos tenías noción. Tenías que partir de la unidad. Sigue siendo. Fíjense una diferencia, ¿no? O sea, vos en GNU Linux no sabés. Vos vas a abrir un archivo y nunca sabés dónde está realmente. Ustedes abren el archivo y no tienen que ir a C2 puntos o a D2 puntos. No hay, eso es por la forma en que está diseñado el sistema, ¿sí? En Microsoft, y no significa que esté mal o esté bien, simplemente hay diferencias de implementación, ¿sí? En un Microsoft Windows vos tenés que saber la unidad en la que está el archivo, ¿o no? Sí. Sigue siendo así, ¿me equivoco? Bueno, pero es claro. Tenés directorio, o sea, mis documentos, pero al final la ruta siempre va... Siempre termina en una unidad. Entrando todo hasta llegar al archivo. Claro. Buscás por la historia. Bueno, tenés un shortcut, pero en realidad sabés que tiene que estar en un detalle. O sea, como usuario en algún punto vas a tener noción de que está en determinado disco. A eso voy. Sí. En el caso de los GNU Linux, no sé si se percataron, pero eso no pasa. Vos no necesariamente sabés dónde está físicamente. Por eso también a los admin nos cuesta entender un poco la lógica, porque es como, esta parte está en este disco, esta parte está en otro disco, y hay herramientas específicas para verlo, ¿sí? Todo lo demás es homogéneo.
para las aplicaciones y para los usuarios. Bueno, nosotros como admins obviamente sí tenemos que tener noción y vemos esto, mientras que el usuario ve una cosa totalmente homogénea, no le importa qué sistema de archivo es, simplemente lo va a ir abriendo y va a decir, bueno, abre el archivito y bla, bla, bla. Ahora nosotros sí necesitamos entender esta parte porque esa es la que administramos nosotros, ¿sí? La parte oscura. Bueno, acá como para repasar un poco la cuestión del arranque y la relación entre todos estos elementos, el bootloader, el gestor de arranque, esto porque no pueden salir de esta carrera sin saber cómo bootea una máquina. Por las dudas. Por las dudas. ¿Y cuál es la relación con todo esto que estamos viendo? No, ¿por qué? Y lo mismo ya lo dije la clase pasada y lo voy a repetir en un montón de clases. ¿Por qué en el buteo donde sufrimos? O sea, es en el buteo donde, no encontró el kernel, no sé, me tira un error, ¿no? Es como, se ve algo, la pantalla, claro. Entonces conocer el buteo es importante porque también hace, a ver, ¿qué formateamos mal? ¿Formateamos el barra? ¿Eliminamos qué? Bueno, ¿hay relación o no entre cuando prendemos la máquina? Sí. Prendo. ¿Qué es lo primero que se ejecuta? BIOS. BIOS, bien, vamos bien. Hasta ahí llegamos. Ok, entonces, si no vimos el BIOS, ya. Estamos de la mano. BIOS. Empieza a reconocer todos los hardware del equipo. Uh-huh. Y ve que está en el BIOS testeado para que arranque primero. Exacto. Se ve si es disco, si es... Claro, tenemos distinto, ¿no? El firmware, podríamos decir de manera general, porque BIOS, Basic Input Output System, es la versión vieja del firmware de los mother comunes que encontramos. Pero de manera genérica y conceptual podemos decir el firmware de arranque, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un servidor tal vez no hay BIOS o tal vez no hay UEFI, tal vez hay otro sistema de arranque, pero todos tienen medianamente la misma función. ¿Qué es qué? Reconocer hardware y iniciar un BIOS. Exacto, reconocer hardware y viene el siguiente paso. Una vez que se ejecuta el BIOS, dice, che, sí, hay memoria, antes te decía hay teclados y hay mouse y si no arrancaba, era Te falta. hacía el conteo de chequeo de RAM. Claro, te hacía el conteo, ¿no? Te hacía... Hoy sigue, digamos, detectando ciertas cuestiones del hardware, bla, 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 y después dice, ok, yo ya terminé el libre labor y ahora... Toma. Ya, ¿a quién le dice toma? Al grupo. Ok, depende, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Quién se tendría que hacer cargo de la ejecución después del firmware? Uno dice, está bien, bootloader, gestor de arranque, el GRUB, lo que vos decís. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que el GRUB? El GRUB, ¿es un agente transitorio que va a ejecutarse o va a estar permanentemente? Yo ahora tengo la máquina prendida, ¿dónde está el GRUB? ¿Ejecutándose? No. El GRUB es aquel elemento que me va a permitir transferirle el control ¿a quién? Para el sistema operativo. ¿Y quién es el que toma el control del hardware dentro del sistema operativo? El kernel, ¿sí? En realidad, el gestor, el bootloader que está en el firmware, el BIOS en su momento, o el UEFI ahora, o el firmware N que está en el server, su objetivo primordial es cargar el kernel, que es el que realmente se queda ejecutando y tomando el control del hardware, ¿no? O sea, no quiere ni ejecutarse ni el firmware ni ejecutarse el bootloader, simplemente el objetivo para tener una máquina funcionando es cargar el kernel que se va a hacer cargo de la gestión del hardware, ¿no? ¿Qué pasa? Como en general los firmware, y digo en general porque hoy no pasa eso, eran muy básicos y el kernel era muy difícil de cargar, aparece el concepto del bootloader, el Lilo, el GRUB o el bootloader N, ¿sí? Que tiene como objetivo cargar el kernel, porque al firmware no le da para cargarlo derecho. Ese es el punto, ¿sí? O sea, el bootloader existe durante el tiempo necesario para poder cargar el kernel, ¿sí? Es importante porque, bueno, ahí es donde uno dice,
¿Qué pasa si se corrompió el group? Bueno, nada, reinstalo el group, no se perdió el sistema, no se perdió el kernel. ¿Dónde está el kernel? Pregunta mística. ¿Dónde está el kernel? Físicamente, ¿dónde está? Está por ahí, ¿no? ¿Dónde vive el kernel? ¿Vieron? Está buenísimo porque no importa que no sepamos. El punto es justamente hacernos la pregunta para llegar a que nos vamos a ir de esta materia sabiendo cómo bootea una máquina, ¿sí? El kernel vive en el disco, ¿sí? Vive en el disco rígido. ¿Dónde? Bueno, vamos a mirar. ¿Dónde está el kernel? Entonces yo hago ls/boot. Es más, vamos a hacer ls del barra. A ver acá cómo está configurado. No, vamos al /boot derecho. ¿Qué es el /boot? Uy. Fíjense. Acá están todos estos archivitos, ¿no? Y fíjense si yo hago file de esto. ¿Qué hace el comando file? El tipo de archivo. ¿Y qué me dice? Es un kernel Linux, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuál es el punto? El firmware base de la placa madre le tiene que pasar el control a ejecutarse nada más y nada menos que ese archivo. Ese archivo está guardado en un pedazo del disco. ¿Se entiende? Es lógico, o sea, acá no hay magia y esa es la idea, como decir, bueno, rompámonos la cabeza para entender la magia de la cosa mística de dónde está el kernel, ¿no? Como, el kernel. No, el kernel es un archivo que está en un sistema de archivo, puntualmente está en el /boot, ¿sí? Fíjense en mi máquina, esta es la VM, pero en mi máquina, está bootfi. Uy, ahí lo quise ejecutar. Ah, bueno. Es verdad. Si eliminó con ese todo. Ahí. Solo quiero mirar. Bueno. Ok. Vamos a hacer algo mejor. Sí, F. Ahí está. Esas son las partes del bootloader. Pero el kernel, ¿dónde está? Ahí también. ¿Sí? Ahí está. Este archivito, el VM Linux, un name-a, en ambas máquinas está en el /boot y es el kernel actual. Es el archivo binario al cual el firmware de arranque le tiene que pasar la ejecución. Es decir, que una vez que se termina de ejecutar el firmware y el firmware dice, ok, ahora necesito trasladar el control y ponerlo en memoria, porque ese es el punto. ¿Cómo se ejecuta esto? Porque alguien agarra ese archivo de VM Linux, lo pone en memoria y el CPU pasa a ejecutar ese archivo, ¿sí? Es el programa binario que se tiene que ejecutar para tomar control. Ahora, para que eso suceda, hay que encontrar este archivo adentro del disco. Y ahí es donde... Sí. Porque tengo una consulta. El microprocesador ahora viene con una memoria interna que sale más caro traer la memoria que tiene. ¿No puede ser que esté también ahí, que está todavía ahora o no? Depende, habría que ver qué micro estábamos hablando. Pero puede ser que traiga algún microsistema para algo, pero no sé. Me parece raro eso, porque entre más fácil. ¿La caché? ¿Estás diciendo? No, pero la caché es un reflejo de la memoria RAM. Sirve para eso. O sea, no es que uno dice caché, el tema que caché hay muchos tipos de caché. Por ejemplo, a veces el navegador tiene caché, claro, el caché de disco, pero la caché que está en los procesadores es eso, es un reflejo de lo que está un pedacito de la RAM para que si vos accedes varias veces al mismo pedacito de RAM, no tener que ir a... Claro, eso es eso es la estructura de acceso a memoria que deben haber visto en las primeras materias, creo yo. Eso que traen ahora microcódigo del CPU, sí. Eso es lo que traen. Microcódigo del CPU. Bueno, no. También. Claro, esas son el set de instrucciones propio del CPU. Claro, eso es lo que trae ahora. Claro. Claro.
Y además ahora hay procesadores Intel que adentro tienen un Unix, un Minix, que es como una forma de gestión. Tienen su procesador, su memoria RAM, su espacio de almacenamiento con un Minix muy chiquito. Y bueno, eso fue todo un tema. Y eso es una cosa oscura. Pero bueno, nosotros vamos a la parte de la mayoría de los equipos con los cuales vamos a trabajar, que es firmware. El firmware necesita encontrar ese archivo, cargarlo en memoria, ¿sí? ¿Qué pasa? Con la BIOS era imposible esa, porque la BIOS era súper básica. Recuerdan que eran, no sé si alguna vez se cruzaron un BIOS, todavía siguen dando vuelta en máquinas más viejas, pero no tenían la inteligencia para encontrar un archivo adentro de un file system, porque acá viene la parte de relacionarlo con el sistema de archivo que estamos hablando hoy. Ese archivo está dentro de un BFAT, y ahí tiene el sentido de por qué en este caso es un BFAT, porque FAT es uno de los más sencillos de implementar. Entonces, si yo pongo el kernel Linux acá adentro, el firmware que carga este kernel solo tiene que saber entender FAT, ¿sí? Que es un código, un software muy sencillo que se puede implementar a nivel del firmware. Ahora, si mi kernel Linux, si mi VM Linux está en un sistema de archivos muy complejo, mi firmware tal vez no lo pueda encontrar, ¿sí? Y ahí es donde también intervienen el GRU, el Lilo o cualquier bootloader intermedio. No nos vamos a poner a romper el bootloader ni nada, pero sí a comprender todas estas relaciones que hacen que yo pueda entender por qué fracasa un booteo, ¿sí? Que es algo que uno como admin medianamente debería decir, llegó hasta acá, se me rompió el GRU. Entonces poder decir, está bien, hoy en día le sacan la foto, la suben a la IA generativa y la IA generativa le dice, parece que tiraste comando. Uno en su equipo lo hace, ¿no? Pero en un equipo productivo hay que ser un poco más criterioso, porque ahí va el trabajo de por medio. Entonces, los bootloader lo que hacen justamente es lograr cargar ese archivo, ese kernel Linux, y cuando apareció UEFI, el estándar de UEFI, que ¿vieron que dice bootEFI? Bueno, los firmware se actualizaron para sacarse al bootloader del medio. Esa fue la idea. Dijeron, a ver, ya estamos con pantalla gráfica, con driver de video, vos entrás ahora a un firmware de una máquina nueva y son casi un sistema operativo, ¿no? Les falta poner un browser y estamos. Yo he visto algunas con browser probablemente, ¿no? Como que van metiendo cada vez más en el firmware de la placa, ¿no? Entonces dijeron, bueno, si ya tenemos suficiente memoria y suficiente potencia para hacer todo eso, tratemos de cargar el kernel de una sin el bootloader. Salteemos al GRU, salteemos al Lilo. Entonces por eso me voy a encontrar máquinas donde no hay un bootloader de por medio, sino que es el firmware el que directamente carga al kernel del sistema, ¿sí? Entonces el bootloader puede o no estar. De hecho el bootloader suele ser... ¿Dónde está guardado el bootloader? Sí. Hay distros que te dejan elegir con el bootloader o directamente sin nada. Sí. Pero que sin nada que... Sin nada es que el firmware directamente logra encontrar al kernel y pasarle el control de ejecución. O sea, tú ya no es necesario. A veces cuando tenés sistemas con múltiples sistemas operativos vas a necesitar un bootloader para poder elegir y demás. Y a veces a veces no. A veces decís, no, si el firmware puede, ¿para qué voy a poner un GRU y generarme todo un inconveniente adicional con el bootloader, que requiere también su mantenimiento, si puede el firmware cargarme el kernel, que es el objetivo, ¿sí? Entonces, son opciones. Si vos tenés que instalar un sistema único de servidor y tenés esa opción, y usás esa opción, no vas a poner un bootloader de gusto nomás, ¿sí? Bueno, el bootloader también está también en el /boot, y después el kernel, ya está, listo. Desmistificamos el kernel, estaba el archivo guardado en el file system, el firmware o el bootloader logran pasarlo a la memoria RAM, el procesador viene y se pone a ejecutar el kernel,
listo, el kernel toma el control del hardware, el firmware ya me olvidé, si había un bootloader ya me olvidé, ya se descargaron, no están más ejecutándose, ahora el control lo tiene el kernel. ¿Qué me falta ahora? ¿Qué viene después del kernel? Para terminar con una máquina en multiusuario. Claro, tengo que llegar al login, pero ahí está, ¿no? O sea, yo necesito, y ustedes probablemente vieron, el sistema de arranque de servicios. Cuando uno prende y ve el ok, eso viene después del kernel, ¿no? O sea, el kernel toma el control y lo primero que tiene que hacer es montar al barra, porque adentro del barra están todos los servicios, ¿sí? Estoy repasando. Esto en realidad se supone que lo fueron viendo, pero ahora lo estamos como mirando con intensidad, ¿no? Como prestemos ahí como la atención a eso. Ustedes vieron el init, vieron systemd. Bueno, eso pasa posterior a la carga del kernel. El kernel carga y dice, ok, ahora encontremos el amigo barra. ¿Dónde está el barra? De eso se encarga el kernel, además de controlar todo el hardware, inicializar los dispositivos y demás. Dice, busquemos a ver dónde está el barra. ¿El barra dónde está guardado? En una partición, en un sistema de archivos. Ese sistema de archivos y esa partición puede tener distintas complejidades, por lo cual el kernel no necesariamente va a poder cargarlo por sí solo. Y ahí es donde aparece también algo intermedio que es el initrd o initramfs. ¿Lo vieron ese? Ese no lo vi. Ese no lo vieron. Mencioné, no, creo que a ellos no los mencioné, a otros les mencioné Mayer o intermedio, pero... No, pero no sé, es como para entender todas las figuritas del buteo, ¿sí? La mayoría lo van a encontrar, ls/boot. Fíjense, acá está este archivaldo. También es un archivo, esto es importante. Nada místico acá, ¿sí? Está todo en sistemas de archivo y demás. El initramfs, ¿qué es lo que hace? Permite, es un mini barra muy chiquito que tiene lo necesario para poder terminar montando el barra real, ¿sí? Es la ayuda que tiene el kernel, porque el kernel es un archivo con cierta capacidad y hay una parte que está afuera, que es en ese initramfs. El initramfs es un archivito más que se va a descomprimir, que ustedes cuando bootean lo ven, no sé si han visto cuando bootean que dice el kernel y también dice initrd y cargando initrd. ¿Nunca vieron esos mensajes? Al principio está. Sí. Bueno, esos mensajitos tienen que ver con lo que también necesita el kernel para terminar cargando el barra. Y ahí sí se termina la historia, ¿sí? Y esto está todo grabado, así que lo pueden estar todo el fin de semana escuchando. Y esto es un re buen plan para el domingo. Bueno, entonces el initram ayuda al kernel para poder terminar ejecutando el primer proceso del sistema, que sea el systemd o el init en sistemas más viejos, y una vez que pasa eso ya viene el montaje de los otros sistemas de archivos, que ¿dónde están guardados? ¿Dónde están configurados? Pueden estar en un montón de particiones, pero ¿quién tiene la info para montar todo lo que falta? Porque lo más importante era el barra. Ok, se cargó el kernel, se montó el barra, ¿todos felices? No, faltan algunos sistemas de archivo. ¿Dónde están configurados? ¿Se acuerdan? Hay un archivito que se llama fztab. ¿Lo recuerdan? No importa. Ahí está, lo miramos. ¿Se acuerdan que hacíamos práctica de modificarlo? O sea, crear un archivo, crear un sistema de archivos, después linkear, o sea, ponerlo en ese setup para que se montara automáticamente. En el buteo. Se les rompía la computadora, después se les instalaba la máquina virtual, porque lo hacían con el deloop y no con la dirección del archivo. Ah, fantástico. Ahí sí, ahí recordamos. Bueno. Este es un archivo también a repasar, muy importante junto con el buteo, porque pasa eso que decía recién Rodri. Es muy común meter la pata con el fztab y que el sistema se quede como no puedo montar y me dice el fztab que lo tengo que montar. El fztab tiene el listado después del barra, que incluso el barra podría no estar, porque esa información está en la carga del equipo, pero bueno, está acá por completitud.
Y después vienen los UUID de todos los dispositivos o nombre de dispositivo. Cualquiera de estas dos cosas. Vieron que hace un tiempo, antes era siempre el nombre de dispositivo, /dev, /algo. Después se puso esto de los Unique ID, no me acuerdo cómo es el nombre largo de eso. Unique Universal Identifier. Sí. Es como la macro para Para los sistemas de archivo y los discos, claro, de esa manera vos podés identificar únicamente, porque ¿qué pasa? Que en algún punto de la historia, antes DBCDA iba a ser por toda su vida DBCDA, pero después el kernel cambió su manera y en un booteo de DBCDA podía pasar a ser DBCDB. Entonces ese renombramiento de dispositivo hacía que el FSTab no pudiera bootear el equipo. Y ahí se incorporó esto de los UUID, entonces ahora cada file system tiene su propio UUID y el formato es el mismo, o sea, uno pone el nombre del dispositivo, ya sea con nombre o con UUID. Se recomienda en general que sea el UUID, pero podría no. Fíjense que acá hay un Linux Swap que está con devmapper algo. Y después venía el punto de montaje, el tipo de file system y opciones, ¿sí? Unas opciones que no nos interesan mucho. Sí me interesa que recuerden este archivo porque este archivo es fundamental en el booteo, ¿no? Mal archivo, error acá, no bootea la máquina. ¿Cómo arreglamos eso? Sufran. Magia, exacto, místico. Cloud se llama la respuesta. Y ahí cuando vean la respuesta van a decir no, pero bueno, entonces este era como el repaso de el booteo y la relación con los sistemas de archivo, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Se siente mal ya. Dice este era el repaso. Bueno, después mencionar que siempre está bueno saber que la forma en que se montan y que se, ¿cómo sería? Se distribuyen los archivos dentro de cualquier sistema operativo de GNU Linux, en general mantienen este estándar. Acá está, si van acá van a ver qué se supone que hay en cada uno de los directorios. Uno no debería, por ejemplo, en el etc tener archivo de los usuarios, ¿sí? Hay criterios. Esos criterios el admin podría obviarlos y hacer lo que quiera, pero eso sería muy confuso tanto para las aplicaciones como para el resto de los admins. Entonces, conocer medianamente la jerarquía, aunque sea saber que haciendo man y puedo decir, ok, pará, no pongas en el etc tal cosa porque se supone que contiene archivo de configuración, o poné en tal lado porque se supone que vas a instalar un software. Estas son cositas que hay que saber como para que cuando administramos no hagamos cosas como total me deja, si yo quiero ponerlo el home de los usuarios en el etc lo puedo hacer. Horrible, ¿no? O sea, para mí sería usted está despedido mañana, ¿no? Pero bueno, son decisiones que hablan de un desconocimiento del por qué se hacen las cosas como se hacen, ¿no? Entonces, tratar de conocer un poquito esa jerarquía, porque además nos facilita. O sea, vos instalás cualquier software nuevo que te pidieron instalar y te van a decir, bueno, ahora configúralo. Ok, voy al etc y voy a ver qué carpeta nueva se creó ahí, porque seguramente ahí están los archivos de configuración de esa aplicación. Esa es la lógica de conocer un poquito la jerarquía. ¿Dónde puedo yo como admin o como desarrollador ir a buscar o tirar archivos? Si voy a desarrollar una aplicación, ¿dónde voy a tirar los archivos? Bueno, voy a conocer un poquito la jerarquía, no se lo voy a poner en el home, ¿sí? Al paquete. Los sistemas de archivo entonces se montan según esa jerarquía. No les vamos a preguntar, pero sí puede estar ¿dónde está el archivo de configuración? Porque tienen que saber que está en el etc. No conocer el etc es motivo de despido. Bueno, sistemas de archivos, acá hay algún listadito de algunos, ¿sí? Hay un montón más, no solo estos. Vamos a optar por uno u otro según el dispositivo en el cual va a residir, las características de los archivos, el soporte del sistema operativo. Eso como resumen. Antes de elegir,
porque alguna vez les va a tocar, tengo que hacer un MKFS. ¿De qué lo hago? Me pidieron para mañana 200 sistemas de archivo para los datos de la aplicación tal, ¿no? Y bueno, uno dice, ¿y qué hago? Y la mayoría va a tirar MKFS así como viene, ya, que sea lo que Dios quiera. Si había un FAT atrás, y bueno, la suerte. Bueno, algunas cuestiones que uno se tiene que preguntar. Una, ¿cuál es el predeterminado elegido por la distro, por ejemplo? En general, si tengo dudas, el que elige la distro es una buena elección, ¿sí? Si la distro de manera predeterminada elige XFS para su sistema, la instalación del sistema, porque uno en general, no sé si alguna vez cuando instalaron algún GNU Linux, eligieron el sistema de archivo del barra, enter, ¿no? Enter, quedó. Y está muy bien, sí, porque si no la vida sería demasiado complicada, tengo que elegir hasta eso. Sí, en algún punto había que hacerlo, pero ahora no. En general, El ARC, cuando lo instalaste, te hace elegir. Sí, bueno, este es como un poquito más intenso, porque la idea es como para más bajo nivel, ¿no? Como, okay, tenés que saberlo, te obliga. Pero bueno, si yo tengo que crear nuevos sistemas de archivo dentro de una distro, puedo tener muchos criterios. Si no tengo ninguno, el que elige la distro, me fijo que tiene el barra y digo, bueno, esto en esta distro está el barra, puedo elegir ese sistema de archivo tranqui, ¿sí? Porque sé que va a andar bien. Bueno, también si tiene soporte es una obviedad, pero hay que ver, porque si yo estoy planificando para una máquina que no es la mía, tengo que tener en cuenta, ok, en mi máquina dije, mirá, la distro mía tiene X4, pero en la de destino, donde voy a hacer el laburo, es otra cosa, tengo que ver en el otro equipo, ¿no? O sea, que esté el sistema operativo destino soportado a ese. Licencia, obviamente. Estado de desarrollo, esto tiene que ver cuando uno está haciendo pruebitas con cosas nuevas, sobre todo en los equipos productivos. Ustedes me van a escuchar hablar mucho de equipo productivo, de equipo de testing. Cuando uno trabaja en algún lugar, así, digamos, ya con equipos que están en producción, que tienen el software importante para la institución y demás, en ese no va a hacer pruebas. Ahí vamos a lo conocido, a lo estable, a lo que tiene un desarrollo de años y demás, no vamos a hacer prueba. Pero en general, cuando también suele haber recursos, se pone algún equipo para lo que se llama homologación, que es probar aquello que por ahí tiene buenas referencias, que tal vez va a andar mejor supuestamente, porque, no sé, por ejemplo, en la institución se crean muchos archivos chiquitos y de repente hay un nuevo file system que está dedicado para muchos archivos chiquitos y manejarlos mejor. En ese, ¿qué tiene que ver el tamaño del archivo? Bueno, tiene mucho que ver, ¿sí? O sea, hay file system que van a estar más orientados a un tipo de archivo que a otro. Son cosas que uno se va a preguntar. Y eso lo vamos a hacer en el de homologación, no lo vamos a probar en un equipo productivo hasta que no sepamos si eso realmente es estable o no. Entonces, mirar el estado de desarrollo y usar en producción cosas estables es muy importante. Medio físico, ¿les parece que es necesario? Obviamente está ahí, así que claramente sí. ¿Importa el sistema de archivos y si es una flash, si es un SSD o si es un disco mecánico? Sí. ¿Sí? Cada medio físico tiene sus propias características y, por ejemplo, hasta hace un tiempo los tradicionales como X no tenían en cuenta las memorias SSD y el desgaste y la forma en que se desgastan. Ahora ya sí, pero entonces hay que prestar atención porque de repente yo tengo un SSD y le clavo un BFAT y capaz que lo arruino, ¿sí? Lo arruino, le quito la vida útil. Entonces, conocer si el file system que voy a usar tiene o no en cuenta las características del medio físico es algo que también uno debería elegir, ¿sí? Yo estoy, prestad atención, yo estoy acá dejándoles como para que ustedes también el día de mañana tengan el listadito de cosas. Lo estoy charlando, si a alguien le surgen dudas puede preguntar obviamente, pero es medio, ¿no?, ir viendo cosas que por ahí parecen obvias o no tanto, ¿sí? Preguntarse el medio físico es importante. Bueno, y también estas cuestiones, estas son sí más oscuras, ¿no? El tamaño final del sistema de archivos. Yo puedo crear un sistema de archivos de
miles y miles de exabytes, un solo sistema de archivos. No, en general depende, todos van a tener una limitación. De hecho, un FAT no va a poder ni direccionar uno muy grande, ¿sí? Entonces, también eso, ¿les ha pasado que hacen un file system y de un disco más grande y solo aparece un pedacito? No, bueno, antes pasaba más seguido. Y lo que pasa es que antes era otra, éramos viejos. Que llegaba hasta 4. No, miento, no llegaba hasta 4 cierres, pero... Sí, era por ahí el límite. Era por ahí, si tenías un disco ya de 30 no lo veías. Claro. No, y el tema es que después todos los demás que le agregaron un par de bits más y te llegan van creciendo, claro. De acuerdo a, entonces, el tamaño final es algo que uno tiene que contemplar cuando va a manejar mucho volumen de datos, ver si realmente ese file system que elige va a poder direccionar ese tamaño, digamos. O sea, a ver, en general todos los sistemas modernos lo hacen, pero bueno. Me acordé, el FAT32, o sea, no me acuerdo del tamaño máximo del disco, pero sí no podías crear archivos de más de 4 GB. De más de 4 GB el archivo individual. El archivo individual. Para cuando no querías pasar cosas en las memorias. Claro. Pero sí podías tener pero no me acuerdo. También tenía un límite que no era demasiado. Claro, sí, lo importante es eso, saber que todos los sistemas de archivos tienen una limitación, ¿no? Hay que conocerla para saber, bueno, una cosa es mi máquina, siempre insisto, y otra es un equipo productivo donde tal vez sí tengamos muchísimo más espacio que el que tengamos en nuestra máquina. El tamaño esperable de los archivos, hay sistemas de archivos que están más dedicados a archivos grandes que archivos chicos, ¿sí? Van a trabajar mejor, digamos, con archivos grandes que con archivos chicos, entonces también investigar, mirá, me dicen que la aplicación, la mayoría de los archivos tienen 200 gigas. Bueno, tal vez voy a acomodar, incluso algo que nosotros tampoco vamos a hacer, pero que es factible hacer con todos estos sistemas modernos, es acomodar justamente los metadatos de acuerdo a esas cuestiones, ¿no? Si de repente voy a tener muchísimo... sí, en la práctica sí, tienen algo. Tienen muchos archivos chiquitos, hay que toquetear la estructura de los metadatos para que se puedan direccionar muchos archivos chiquitos, ¿sí? Porque tal vez la estructura predeterminada no lo va a soportar. O por ahí justamente no quiero que me consuma tantos metadatos porque voy a tener pocos archivos grandes. Entonces voy a tunear ese sistema de archivos para no gastar en algo que no voy a terminar utilizando, ¿no? Entonces el tamaño de los archivos también tiene que ver en la elección. Bueno, crecimiento y tasa de crecimiento. Esto es como una enumeración de criterios a mirar. Fragmentación. La fragmentación se refiere a cómo se van distribuyendo los datos en el espacio de datos, ¿no? Porque no se ponen de manera contigua. O sea, vos tenés un archivo y se van distribuyendo como en bloquecitos. Y ¿vieron el defrag de Windows alguna vez? Siempre pregunto porque en algún punto alguien me va a decir, no, yo ya no lo vi. Que así como, no sé si sigue estando. Sí, creo que sí, pero lo que pasa es que en NTFS FAT lo que hacía, iba poniendo los archivos uno después del otro. Uh-huh. Y o sea, ustedes creaban un archivo, abrían un Word, lo ponían, después ponían otro archivo, lo ponían al lado. Y cuando agrandaban el archivo de Word, ¿qué pasaba? No entraba, y entonces tenían que ponerlo a continuación después del otro. Entonces te quedaba cortado. Lo que hacen los modernos es la estrategia de buscar espacios grandes, libres. Libres, claro. Entonces no pegan todos los archivos, sino que ponen acá y el otro lo pone por acá. Entonces si este crece, crece, tiene espacio para crecer. Pero igual puede ser que en algún momento haya huequitos que... Claro, digamos, por la eliminación y creación de archivos se van generando las fragmentaciones, eso, como generando huequitos que dejan de ser utilizables. Entonces hay file system que fragmentan más y hay file system, por ejemplo, el XFS tiene una herramienta que se llama hdefrag que te permite justamente pero la fragmentación cambiar. Es chiquita, ¿no? Sí, es más, lo hace online y no hay drama, pero bueno, es como que te permite acomodar y sacar un poco la fragmentación. Con FAT32 sí pasaba mucho. Sí, y era divertido ver los cuadraditos. Sí. Era como hipnotizante, claro. Lo sacaba de acá y te los ponías allá. Te hacía como un dibujito. Bueno, ¿es posible migrar entre sistemas de archivos? ¿Cómo hacen?
Díganme ¿qué harían? Yo pude. ¿Qué Yo pasé hiciste? de XFS 4, de X4, perdón, a BTRFS. Ajá. Y viene con una herramienta Que que te lo hace Mirá. con miedo. Miedo total, claro. Claro. Después el disco reventó. Tuve que comprarme otro y tuve que migrar haciendo la de creo un sistema de archivo acá, copio, pego. Pero bueno. No es fácil, es una tarea de riesgo, no siempre va a ser posible. A veces uno dice, bueno, ya lo formateé como X2, ¿lo puedo pasar a XFS? Y no, muchas veces vas a necesitar hacer un backup de los datos y restaurarlo una vez que le diste de nuevo el formato. O sea, por eso hay que decidir bien, porque si uno decide mal, el trabajo suele ser riesgoso y a veces imposible. O sea, a veces va a requerir otro tipo de herramienta. Bueno, acá hay algunos ejemplos para mirar después. ¿Qué hora estamos a todo esto? 5:22. Uff. Bueno, un poquito más. Así ya termino con el sistema de archivos. Esos eran algunos criterios y ahora algunas cosas que tal vez no hemos visto, no han visto, o sí. ¿Vieron redimensión? ¿Cambiar el tamaño? Sí. Bien. Ok, bueno, buenísimo. Características también evaluar deseables del sistema de archivos es que sea posible redimensionar el sistema de archivos. Muchas veces se puede agrandar y no se puede achicar. La cuestión es si se puede hacer en caliente o no. ¿Qué significa en caliente? Sin desmontar la... Claro, sin desmontar. Si lo puedo sin desmontar, agrandar o achicar. Son actividades también. A veces agrandar no tanto, pero achicar puede ser riesgoso. Vamos a estar haciendo mucha prueba de esto, pero cuando veamos un poquito más de herramientas. Pero, por ejemplo, en un disco como este, supongamos que mi partición BDB1 llega hasta ahí. BDB1, ¿no? Y acá tengo un X4. ¿Qué implica agrandar esto? En pasos. Que tenga espacio libre para él. Claro, que tenga primero espacio contiguo. ¿Y qué hacen primero? ¿Agrandan la partición o agrandan el file system? La partición. Claro, primero, esto también vamos a hacer bastantes procedimientos de, bueno, cuáles son los pasos lógicos y después implementarlos, ¿no? Si yo necesito, esto está montado, supongamos en el MNT, y asumiendo que tiene un X4 que sí me permite agrandar online, es decir, montado y todo, igual voy a tener que tocar la partición de abajo, ¿no? Sí. Que no es lindo, pero lo podemos hacer, ¿sí? O sea, implica hacer un FDisk, esperando que tenga espacio, agrandar hasta donde termina, ¿no? Donde empieza y donde termina. Y una vez que escribimos eso, hacemos el parpro, le decimos al kernel Linux que relea la tabla de particiones. ¿Está? No. Exacto. Ahí hay que hacer el procedimiento de el X4 llamar a HUFS, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? A ver. Era... se me fue el nombre. ¿Cómo es el nombre? No, E2, ¿no es? E2. No, era resize to FS. Este comandito. Una vez que hicimos, después vamos a hacer la práctica, ¿sí? Ahora simplemente estoy repasando lo que implican estas cuestiones, ¿no? Implica cambiar la tabla de particiones, decirle a BDB1 que ya no llega hasta acá, o sea que voy a tener que hacer el FDisk, decirle, mira, ahora tu final está acá, llamar al parpro para que el kernel relea la tabla, porque como está montado, esto está abierto y por ende va a seguir teniendo eso en memoria el kernel hasta que yo le diga reléelo. Una vez que lo relee, voy a tener que ejecutar el resize to FS, y eso sí va a estirar los metadatos hasta el final de la partición nueva,
¿no? Y recién ahí los usuarios del MNT van a ver, y con el DF yo voy a ver que cambió el tamaño final del sistema de archivo. Ese concepto y esos pasitos son los que vamos a estar viendo a medida que agreguemos tecnologías acá en el medio, los vamos a estar revisando todo el tiempo, ¿sí? Vamos a volver a pasar por eso. Entonces R6 es como para que el X4 vuelva a leer hasta donde termina su partición, ¿no? Claro, para que diga, ok, tengo más espacio, probémoslo. Total, lo tenemos acá. DF, vamos a sacar porque esto tiene un BFAT y BFAT no se puede hacer. No tiene soporte para resize. Fíjense, limitación de elegir un file system. Me gusta BFAT porque es sencillo, y me come menos metadatos, pero si me quedé corto, soné, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer un MKFS con un X4 de /dev. Vamos a particionarlo primero, porque la idea era que sea más chiquitito. Sí, quiero hacerlo igual. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Print? No. Ok. ¿Habrá que borrar primero? A mí me gusta hacer chanchada a ver qué pasa ahí. Primaria. Desde la 1, está bien, valor predeterminado 1, que arranque ahí y su último sector sea más... este era chiquitito. Vamos a ponerle 100 megas. No, 200 megas. Listo. Print. Escribimos. Ok. Entonces ahora tenemos un disquito que tiene una partición de 200 megas, chiquitita, ¿no? El disco es de 1 giga. Tiene espacio contiguo para crecer. Hagamos el MKFS de... pero no me dijo, porque no está montado. Y este es un disco posta a posta de la VM. ¿Sí? No es un load device. Pero, buen punto. Si fuera un load device, yo tendría que hacer un par probe ahí, ¿sí? En este caso no lo necesito. MKFS X4 dev BDB1. ¿Salió todo bien? Sí. Vamos a montarlo. Mount dev MNT. No, BDB1 en el MNT. Ahora sí. Ahí tengo 182. Claramente de los 200 se comió un pedacito para crear la estructura de los sistemas archivos. Y ahí están los usuarios trabajando y ya llenando el file system. Y ahora se quedaron sin espacio y me gritan. Y yo digo, le puse 200 megas. Todavía queda espacio, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer lo que decíamos recién. Primero estiramos la tabla de particiones. El file system va a seguir así. Hagámoslo. Vamos de nuevo. Fdisk dev bdb. Dice, este disco está actualmente en uso, no se aconseja volver a crear particiones, se recomienda desmontar todo el dispositivo, un montón de cosas, ¿no? Ya uno ve esto y se asusta. Ya se sabe que si te está tirando esto, el sistema sabe, ¿sí? Sabe de lo que está hablando, pero nosotros le ponemos el pecho a la bala y decimos, lo voy a hacer igual, ¿no? ¿Y cómo modifico? No, yo ahora la miro y digo, ok, tengo esto. Bueno, la voy a borrar. La puedo borrar. Eso es una manera. Hago un print, no hay más nada. Los usuarios siguen trabajando, felices de la vida, sin saber que todo esto pasa atrás, ¿no? Imagínense ahí todos conectados, trabajando. Los datos no los toqué. Lo único que yo estoy manipulando es esta partecita que acá no estaba, porque acá decía BFAT, no sé qué. Bueno, ahora en vez de BFAT vamos a poner acá MBR. Estoy solo tocando acá, dibujando esta parte. Eso tiene que estar bien claro, ¿sí? Todo esto, incluso si yo rompo todo esto y le hago macana, esto sigue estando. Los datos siguen ahí, ¿sí? No pasa nada. Pero sí es una actividad peligrosa. Bueno, volvamos a crearla. Le decimos, tiene que quedar igual, se tiene que llamar BDB1, porque si no, sí vamos a tener problemas graves.
Y le vamos a decir que use el total. Está bien. Dice, ¿quiere eliminar la firma? No me toqué la firma. Sí, total, yo no quiero que se meta con los datos de adentro. Pero fíjense que las herramientas, esto antes ni te lo preguntaban, ni revisaban, ni nada, ¿sí? Esto está bueno leerlo porque uno dice, ok, algo capaz que no era esto lo que estaba queriendo hacer, ¿sí? Hay que tener presente. Ahora sí, yo le digo, no me elimines la firma porque el X4 yo quiero que siga ahí. Ok, print. Ok, ahora sí, ocupa todo el espacio. Hago la escritura. Y acá podría haberse quejado de decir que necesito un par prop, pero no dijo nada. Así que vamos a probar si anda. En principio, solo agregué espacio contiguo. Hice la estiradita esta que habíamos visto, ¿no? Sí. Pero el file system sigue chiquito. Ahora es cuando tenemos que usar la herramienta del file system para decirle crece. chufs de ¿quién? Del MNT. No, del dbcdb, perdón. BDB 1. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ah, cuántas cosas. Bueno, ahí está. Me dice, ahora sí, df-h. Y todos los usuarios felices, todos los usuarios muy contentitos porque ahora tienen más espacio y ellos en realidad ni se dieron cuenta. Tal vez yo tenía un script o una alarma que me decía se está llenando el file system, agrandalo, ¿sí? No necesitamos esperar a que el usuario se queje. Pero bueno, esa es una de las características ultra deseables de los sistemas de archivo. Achicar es mucho más difícil, mucho más riesgoso. ¿Por qué? Claro, la achicada siempre es, no siempre es posible, siempre hay que tener en cuenta qué cosa, sobre todo, Claro, el porcentaje de utilización. Ahí tengo que ver cuánto de, si teníamos, no sé, me equivoqué y le di 300 gigas más y en realidad ese espacio lo necesitaba para otra cosa y necesito achicar, lo primero que tengo que ver es cuánto se usó por datos reales, o sea, en el DF tengo que ver cuánto está utilizado, porque yo no voy a pegarle el hachazo por abajo de lo que ya los usuarios crearon datos. No es posible, ¿sí? Entonces, esa es una actividad bastante más riesgosa y de hecho muchos de los sistemas de archivo ni siquiera la permiten así nomás. Tenés que desmontar, por ejemplo, no se puede hacer en caliente. Eso dependerá del sistema de archivo y demás. Vamos a hacer pruebas con todo esto, así que no se preocupen, solo estoy planteando el problema. Bueno, soporte para grandes sistemas de archivos es un poco lo que veíamos hoy. XFS, por ejemplo, es el predeterminado hace un tiempo ya en varias distros. Y tenía una de las características es el tema de soporte para grandes sistemas de archivos, pero no tiene resize. A mí no me gusta. Yo sigo con Debian porque yo hago resize. Me equivoco mucho. Bueno, soporte para archivos grandes. Esto es lo que vimos recién. Y acá viene por último las preguntitas de que nos van a llevar al martes que viene. ¿Qué sucede si un sistema de archivo queda sin espacio libre? Si algún DF se llenó, está al 100%. ¿Qué sucede? Claro, depende del sistema de archivos, ¿no? O sea, en muchos casos, si es de aplicación y es de dato de usuario, al usuario le va a decir no hay espacio en el dispositivo. Sí. Si es un barra, puede que no deje loguearse a nadie en el equipo. O sea, puede que quede improductivo el equipo, lo cual es todavía más serio, ¿sí? Porque ahí vamos a tener que entrar por métodos. Por ejemplo, no me va a responder ni al SSH un equipo que está con un barra lleno, Tiene que entrar localmente. Tenés que entrar por la consola. Puede ser que no sea físicamente, pero sí de manera remota a una consola especial. Ya hablaremos de eso también. Bueno, no es menor entonces que un sistema de archivos se quede sin espacio, implica que tenemos que tomar alguna medida, ya sea vaciarlo, encontrar rápido con find los archivos grandes que se generaron hoy, borrarlos violentamente. Hay que tomar medidas, digamos. O sea, puede quedar un equipo improductivo o no. ¿Qué hacer si necesitamos almacenar archivos que superen el tamaño de nuestros discos?
el disco más grande que tengo es de 500 GB, pero me dijeron que la data de la sísmica de no sé qué ocupa 1 tera. ¿Podemos resolverlo? Bueno, ahí, con lo que sabemos hasta ahora la respuesta es no, ¿no? O sea, yo tengo, ¿cuál es el tamaño máximo de un file system que puedo crear en un disco de 500 GB? 499, ¿no? O sea, y por ende el archivo más grande que yo voy a poder crear ahí es un archivo, y ahí les voy a hacer un chiste oscuro. Miren esto, porque también lo van a ver en el práctico. df-h punto 952 mega, ¿no? Tamaño máximo de nuestro sistema de archivo. Díganme un número grande. Bueno, De 2 GB. eso es grande. Pero bueno. Pues pongámosle un 50 teras. 5 teras, no seamos tan ambiciosos. 50, 50. No me acuerdo los límites del file system. Truncate, ese archivo de 5 teras. Creo que es ese, nunca me acuerdo si es ese o M, no importa, man. Demasiado grande, no le gustó este. A ver, y si le pongo 1 tera. Oh. A ver si es cierto. LH. Me dice, che, tenés un archivo de 1 tera. ¡Ah! ¡Qué oscuridad! Todos los scripts han fallado. ¿No? Porque si uno se confió en la salida del LS y de repente esto me dice que yo tengo... Alguien que me explique eso. Bueno, en el práctico tienen que explicar esas cosas oscuras. En general ese es un archivo vacío, ¿sí? Es una simulación de un archivo de 1 tera, pero no es real que ocupa 1 tera, ¿sí? Eso no lo va a permitir cualquier sistema de archivo. Eso es también algo que vamos a ver en esta materia. Justamente las cosas que uno da por sentado, ¿no? Como, bueno, doy por sentado que si tengo un file system de 10 GB, el archivo más grande que puedo crear es de 10 GB. No, puedo crear un archivo más grande en teoría. Después cuando eso se entre a llenar, ahí sí voy a tener el límite físico, ¿sí? Esto tiene sus usos y demás. Se puso feo. Hasta acá. Basta, Miriam, basta. Bueno, sí, hasta acá. Entonces, después, eso lo hace el file system, no se preocupen. Pero básicamente incluso te permiten tener, poner, si tenemos un archivo de un disco de 10 GB, tener 20 archivos, cada uno de 1 GB real realmente llena. Porque en realidad también hacen cosas de... Bueno, en realidad estas 2 copias son el mismo archivo. Son el mismo archivo, claro. Y solamente modifico las partes que son distintas entre estos 2. Claro, los sistemas de archivos son todavía más oscuros de lo que uno piensa. Puede uno... en realidad en esta materia, como es la última que ven estas cosas, vemos algunas cositas de esto, no para volverlos locos a ustedes, sino para alertar de la complejidad de lo que hay atrás. Porque uno lo puede manejar, todo bien, pero cuando uno encuentra información que no coincide, como en este caso, lo importante es investigar, ¿sí? Porque yo me encuentro con un file system así, que tiene un archivo que adentro dice 1 tera, y puedo pensar que está corrupto, ¿no? Que está mostrando cualquier cosa. Bueno, no, me pongo a investigar qué tipo de file system es, qué tipo de soporte para archivos raros tiene, ¿sí? Cuál es la dinámica y por qué puede pasar eso. Obviamente ahora tienen más fácil investigar estas cosas, pero bueno, acá está bueno que aunque sea aparezca esto de, ok, hay cosas más raras de las que, porque como admin tenés que saberlo. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un script que de repente usa la salida del LS y busca, no sé, archivos mirando ese campito que muestra 1 tera, y tal vez no va a andar del todo bien el script si ustedes no están considerando que ese archivo no es realmente de 1 tera, ¿sí? Y cuando digo realmente es porque si yo lo miro, por ejemplo, con un DU, disk usage, ¿sí? A este archivito, me dice pesa 0.
no pesa nada, o sea que es simplemente testimonial ese archivo. Dice, me gustaría ser de 1 tera, pero reales en disco tienen 0 ocupado, ¿sí? Esto se usa mucho, por ejemplo, para máquinas virtuales. ¿Vieron los discos de las máquinas virtuales? Sí. Uno puede decir, bueno, ponerle el disco de 500 teras, y en realidad en disco eso es un archivito y va a ser un archivito chiquito. Y sin embargo vos vas a estar viendo que eso tiene 500 teras, ¿sí? ¿Y cómo hace eso? Con este tipo de archivos raros, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos. Y lo que queda claro es esa imagen. Que es que lo que sabemos hasta ahora de gestión de almacenamiento nos queda chico, ¿sí? Para gestionar mucha data se necesitan más herramientas. ¿Por qué? Porque este simple procedimiento de agrandar ya da miedo, ¿no? Entonces necesitamos flexibilizar. ¿Qué pasa si yo necesito hacer un sistema de archivos que, por ejemplo, ocupe 2 discos? ¿Sí? ¿Puedo pasarme con lo que sé hasta ahora de que este X4 me use 2 discos? No, voy a tener que agregar cosas, ¿sí? Y ahí es donde nos vamos a empezar a meter en la semana que viene, ¿sí? Repasando un poco primero todo esto y vamos a ir hacia eso, ¿sí? Esto que conocemos hasta ahora es un toque poco flexible, ¿sí? Vamos a agregar cositas que van a ser nada más y nada menos que combinación de discos. O sea, vamos a encontrar tecnologías que nos van a permitir combinar discos a bajo nivel para poder salir de estas limitaciones. ¿Se entiende? No. Tengo una consulta. Sí, esto lo vemos la semana que viene. Cuando usted hizo la partición, hizo con BDB. Sí. Y después, cuando hizo el MKFS, le hizo con BDB1. Esa me surgió dudas. O sea, el BDB1 es donde está alojado el baja. Claro, el sistema de archivo en MNT, ¿sí? En nuestro caso. BDB1 representa el dispositivo /dev BDB. Por ahí con el LSLK se ve mejor. O no sé. El BDB representa a todo el disco. Si yo llego a hacer un MKFS sobre BDB, lo que voy a hacer es destruir el MBR y poner los metadatos del X4 a partir del principio del disco. ¿Sí? Claro. No, está bien. Y está bien que vayamos todo el tiempo sobre estas cosas, todo lo que necesiten, para que queden claras. Porque si no, lo que viene después, que agarra esto y lo combina y va a ser un merengue, ¿sí? Entonces, si surgen dudas, no hay pregunta que no deban hacer, ¿sí? Acá justamente siempre me acuerdo de Gustavo porque era nuestro ídolo de la pregunta. Siempre cuando se recibió le entregué el título le digo, te debo la mitad de las clases porque claro, me hacía todas las preguntas porque yo por ahí, si no, asumo que quedó claro, ¿sí? Y está buenísimo que si hay algo que por más pavo que parezca no quedó claro, párenme, ¿sí? Porque por ahí uno dice, ay, no sé, después pregunten. Sacate la duda en el momento que lo estamos viendo, ¿sí? Está buenísimo que pregunten. Sí, si le dábamos derecho al BDB, le pegábamos al MBR. Empezábamos a escribir los metadatos acá. Entonces el X4 hubiese quedado acá, ¿sí? No, que revés del MBR, cuando al principio usted grabó el... Sí, tenía primero el BFAT acá. Sí. BFAT creo que fue lo primero que hicimos. Y cuando metí la tabla de particiones te borra todo. Borré los metadatos del BFAT. No los borré, eso es interesante. También eso es importante, ¿no? Porque cuando uno se manda macanas, también, en vez de entrar en colapso, de creer que formateamos todo, saber que tal vez lo único que arruiné son parte de los metadatos. ¿Hay alguna herramienta para recuperar file system roto y hay alguna herramienta que me permita recuperar los datos? Y a veces vamos a poder recuperar, no siempre, pero muchas veces vamos a poder, a mí me ha pasado a recuperar gente que te debe. Pasó que vino con el pendrive, ¿no? Y hay algunas herramientas que te permiten encontrar los datos sueltos, porque el dato real está ahí. Que eso después lamentablemente nosotros no vemos nada de seguridad, pero es re importante, porque hacer un MKFS y creer que los datos se borraron, complicado, ¿no? O sea, borrar todo sin que quede alguna imagen ahí adentro, ¿no? ¿Cómo? Se puede llegar a borrar todo el archivo sin que deje rastro, digo, ¿no? De eso, Sí, a mí en una de las empresas que trabajé, por ejemplo,
me pedían que para borrar un disco, la política de la NSA, que era la National Security no sé qué, era pasar ceros con DD de principio a fin 3 veces. Pero eso era porque eran discos magnéticos, que todavía la polarización del bit se puede llegar a recuperar. Hoy en día con los SSD no tiene ningún sentido, es más, le está arruinando la vida útil al SSD hacer esas cosas. Pero bueno, hay que investigar. Sí, lo importante es saber que con un simple MKFS no estoy borrando los datos reales que estén ahí. Entonces, si yo tengo que dar de baja a un equipo que tiene información confidencial, nunca voy a hacer un MKFS y tirar el disco por ahí. No, ese es un punto. Obviamente, tema seguridad nos escapa años luz para poder cubrirlo, pero son datos que aparte vienen bien para comprender justamente qué es lo que está pasando en estas cosas, ¿no? Un file system, estoy escribiendo metadatos, no estoy escribiendo ninguna zona de datos real. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta acá? Del repasito. Un repasito. Vamos con el TP que ya se subió ya. Bien. Respetando la advertencia, recuerden que tienen las VM. Que con Ubuntu y los loops esos eternos. Sí, Ubuntu es todo un tema. Sí, no sé, loop 35 estaba trabajando. Sí, por eso hay que hacer el detach bien. Buenas. Grabé 3-4 veces antes de ver a esto. ¿No? ¿Cómo a detener?